Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. En esta ocasión, en Doctrinas Básicas de la Biblia, les ofreceremos el tema Las características de la Iglesia verdadera. Basados en los textos bíblicos, vamos a desarrollar este tema que ha traído diversas controversias sobre la identidad de la Iglesia de Cristo en los últimos tiempos y en estos tiempos últimos que estamos viviendo. Sí, en nuestros días y en las diversas denominaciones cristianas se autodenominan o se autodesignan como la Iglesia verdadera de Dios. Son muchísimas las denominaciones, entre ellos la Iglesia Católica Apostólica Romana, las iglesias protestantes, las iglesias evangélicas en general no se quedan atrás con este tema y dicen que son la iglesia verdadera de Dios en la tierra. Hay muchísimas denominaciones, creo que son alrededor de 300 o 380 en el mundo entero. Se podría desarrollar sobre la iglesia de Dios a través del tiempo y sus características, pero no es motivo de este tema profundizar sobre la marcha a través de los siglos de la Iglesia de Dios. Y estamos hablando desde la Iglesia primitiva hasta nuestros tiempos. Sin embargo, esbozaremos algo de ello como doctrina básica de la Biblia. Depende de cada creyente cómo estudiar y comprender en profundidad sobre las características verdaderas de la Iglesia de Dios en la Biblia. Es un tema muy importante que afecta a todos los seres humanos y en especial a las denominaciones cristianas y la consolidación del ecumenismo actual, o sea, la unión de las iglesias. Por lo tanto, el tema de hoy será las características de la iglesia verdadera de Dios aquí en estos últimos tiempos. Pero vamos a ir a los orígenes del cristianismo. ¿Quién fundó la iglesia cristiana? Para esto nos vamos a valer del texto que se encuentra en San Mateo capítulo 16, versículos 16 al 18. Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre alguna, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La respuesta es que Cristo fundó la iglesia primitiva, es decir, Cristo fundó, básicamente modificó, vamos a decir, la existencia de su pueblo anterior. Por eso es que muchos dicen que Dios tiene dos pueblos. Uno es el pueblo de Israel y el otro es el pueblo de cristiano de los últimos tiempos. Pero esto no es así. Dios tuvo siempre una sola iglesia desde antiquísimo tiempo, es decir, desde los tiempos de Abraham. Por lo tanto, la respuesta es: Jesucristo es la piedra. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Sería la segunda pregunta en esta ocasión. Para esto vamos a ir a Hechos 2:20. Dice así: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Por lo tanto, en la piedra angular es Cristo Jesús, que es la garantía
de estos que estamos tratando, doctrinas básicas de la Biblia. La tercera pregunta es, ¿quiénes son los dirigentes de la iglesia? Efesios 4, 11 al 12. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, está integrado por, entre comillas, funcionarios o líderes. Y dice así, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La respuesta entonces, ¿quiénes son los dirigentes? Obvio, pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, maestros, instructores, en fin, diáconos, diríamos nosotros. Vamos por la cuarta pregunta. ¿Cuál es la triple misión de la iglesia? Qué interesante. Para esto vamos a ir a Mateo capítulo 4, según San Mateo capítulo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La respuesta es en el área de la enseñanza, en el área de la salud, en el área del mensaje de salvación, o sea, la predicación. Por lo tanto, la iglesia verdadera de Dios en la tierra debe estar enfrascado en estos tres ámbitos del quehacer del ser humano: la enseñanza, el mensaje de salvación y, por supuesto, también en el tema de la salud o la curación. Quinta pregunta, ¿cómo debe gobernarse la iglesia? Según Hechos capítulo 6, versículos 1 al versículo 4. Vean ustedes que no estamos acudiendo ni a algún manual, ni a algún reglamento, ni nada parecido de las denominaciones. Estamos leyendo textos bíblicos. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahora bien, la iglesia verdadera, desde tiempos de antaño o de la iglesia primitiva, se fueron organizando hasta llegar a nuestros días. La respuesta sería, de acuerdo a las necesidades, unos predicando, otros en el servicio, y al final todos sirven de esta manera. La sexta pregunta en esta ocasión es, ¿qué ejemplo debe seguir la iglesia? Vamos al texto de San Juan capítulo 13, versículo 15. Pues si yo, dice el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. El ejemplo de Cristo. Por lo tanto, también en Mateo capítulo 12, versículo 12. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Amigos, aquí tenemos varios textos en los que podríamos meditar y explicar, ¿no es cierto?, el sentido de estos textos. Sin embargo, nuestro propósito es simplemente que debemos seguir el ejemplo de Jesús.
Vamos a la séptima pregunta. ¿Cuál es la norma de conducta de la iglesia? De acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Señala, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amigos, este texto nos señala dos características de la iglesia verdadera de Cristo en la tierra en estos últimos tiempos. Son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La respuesta es la obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Qué don poseerá la iglesia? Es la octava pregunta. Y hablando de aquel testimonio de Jesucristo. En Apocalipsis 19:10, señala lo siguiente. Yo me postré a sus pies para adorarle, dice Juan el apóstol al ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Este don del espíritu de profecía está desarrollado por el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 14. Y es bueno indagar acerca de este tema. Por lo tanto, otra de las características de la iglesia de Dios en la tierra es que tienen el espíritu o el don de profecía. De acuerdo a Apocalipsis 19:10, no estamos hablando de algún reglamento o estamos algún manual de alguna denominación, no. Estamos hablando de un texto bíblico. Por lo tanto, parte de las doctrinas básicas de la Biblia. Bien, sabiendo que Cristo fundó la iglesia cristiana, que Él mismo es la base y fundamento de la misma y que está organizada, tiene por misión la enseñanza, la predicación y la prevención de la salud, que debe gobernarse en orden y disciplina, debe seguir el ejemplo de Cristo, la obediencia a sus mandamientos y que posee el don de profecía. ¿Qué debemos hacer? Aquí vienen los consejos y orientaciones. Unirse a la iglesia verdadera. Y para esto hay que buscarlo. Hay que buscarlo, que tengan esas tres características principales que hemos mencionado. Pero para esto vamos a Hechos 2, capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amigos, esto es la forma de ingresar a pertenecer al pueblo de Dios de los últimos tiempos. Segunda orientación es permanecer fiel y firme. De acuerdo a segundo de San Pedro, 2 de San Pedro, capítulo 1, versículos 10 hasta el 12. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente.
Amigos, el apóstol Pedro tiene razón. Debemos siempre recordar estas cosas. Amigo y amiga, si este tema te fue útil, este tema te gustó, comparte con tus amigos, familia, con tus vecinos. Y conmigo será hasta el próximo video, Dios mediante.